Hola, ¿qué tal? Bueno, el otro día empezamos a ver las áreas de algunos polígonos regulares que tenían una fórmula establecida. ¿Os acordáis del rectángulo, que era base por altura, el cuadrado lado por lado? ¿Vale? Vamos a ver cómo se calcularía el área de un polígono regular. Bueno, como hemos dicho antes, para calcular el área de un polígono regular, que no sean de estos, rectángulo, cuadrado, triángulo, romboide, rombo, que lo dimos en el vídeo anterior, vamos a ver qué es lo que tendríamos que hacer. El primer paso sería, por ejemplo, si tuviéramos un pentágono, que el pentágono no tiene ninguna de estas fórmulas, deberíamos trazar líneas desde los vértices, es decir, desde los puntos de fuera del polígono, hasta el centro del polígono. Veis que he hecho estas líneas, ¿vale? Desde los vértices hasta el centro. Y ahora tendríamos que dividirlo en triángulos iguales. Si cortáramos por aquí y extendiéramos toda esta figura, nos quedarían 5 triángulos. 1, 2, 3, 4 y 5, que quedarían extendidos así. 1, 2, 3, 4 y 5, porque es un pentágono, tiene 5 lados. Con el hexágono haríamos lo mismo. Nos situamos en los vértices, trazamos líneas hasta el centro, ¿veis? Y hacemos 6 triángulos iguales, ¿vale? Que están aquí. Entonces, si extendiéramos, por ejemplo, cortáramos la figura y la extendiéramos, nos saldrían 6 triángulos aquí. Del hexágono saldrían 6, del pentágono saldrían 5, del heptágono saldrían 7, ¿vale? Entonces, el siguiente paso sería calcular el área de uno de esos triángulos. Y si volvemos para atrás, el área del triángulo era base por altura dividido entre 2, ¿vale? Entonces, tenemos un pentágono. Entonces, cogeríamos uno de esos triángulos. Y para saber la altura de ese triángulo, hay una cosa que se llama apotema. La apotema es la altura que hay desde el centro hasta la mitad de uno de los lados. ¿Ves que es justo la mitad de este lado? No va hacia el vértice, va hacia el centro de un lado, ¿vale? Entonces este tendría 5 apotemas. Una apotema aquí, otra, hasta que fuera a la mitad de cada uno de sus lados. Pero todas miden lo mismo, ¿vale? La apotema lo que nos va a decir es la altura de ese triángulo, ¿lo veis? Si cogemos este triángulo y lo ponemos aquí, nos dice la altura. Para poder hacer el área del triángulo, que sería base por altura dividido entre 2. ¿Vale? Entonces, el ejercicio nos dice que el lado de fuera mide 4 centímetros, 4, 4, 4, 4, ¿verdad? Y la apotema, es decir, la distancia entre el centro y la mitad de un lado, es la altura 2,8 centímetros. Entonces, para hallar el área de este triángulo, haríamos base por la altura dividido entre 2. 4, que es la base, por la altura, 2,8, que en este caso es la apotema, dividido entre 2, ¿vale? Y nos sale 5,6 centímetros cuadrados. Recuerda que estamos en áreas y siempre son centímetros cuadrados, ¿vale? Es una superficie, no es una línea, ¿vale? El siguiente paso, una vez que ya tenemos el área del triángulo, es multiplicar ese área que hemos calculado por el número de triángulos que salieron al principio, ¿veis? En el pentágono salieron 5 triángulos, es decir, que tenía 5 lados, pues multiplicamos este triángulo, la superficie de este, por 5 veces, que es igual, ¿verdad? Entonces, 5,6 centímetros cuadrados por 5 nos saldría 28 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Seguimos. Si esos triángulos fueran iguales y estuviéramos en un hexágono, no tendríamos que multiplicar por 5, ¿verdad? Tendríamos que multiplicar por 6 porque nos han salido 6 triángulos iguales. Entonces, 5,6 por 6, 33,6 centímetros cuadrados. ¿Vale? Eso sería para calcular la superficie de todo el pentágono y de todo ese hexágono. ¿Vale? Para obtener la fórmula lo que hemos hecho ha sido multiplicar el número de lados por la longitud del lado, que era la base, por la apotema, que era la altura del triángulo, y hemos dividido entre 2, ¿vale? Entonces, esto sería lo mismo que decir que el área del polígono regular es perímetro por apotema dividido entre 2. Esta es la fórmula de los polígonos regulares. El perímetro, recordamos que es la suma de todos los lados, lo que pasa es que como son todos los lados iguales, con que cogiéramos la medida de uno de esos lados y multiplicáramos por el número de lados que tiene, en un pentágono 5, en un hexágono 6, en un heptágono 7, ¿vale? Sería el perímetro, que es la longitud del lado por el número de lados, esto es el perímetro. La apotema es la altura que hay entre el punto central, el centro, y la mitad de uno de los lados, y luego lo dividimos entre 2. Insisto en que esto está explicado
pero lo más importante es que apliquéis. En este tema podéis utilizar la calculadora tanto como queráis, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo a partir del ejercicio 20 que lo va a pedir, lo que pasa es que en lugar de poner 3 centímetros lo voy a hacer con 4, ¿vale? Dice, dibuja un hexágono de 4 centímetros de lado, ¿vale? Está aquí dibujado, cogido la regla, lo que pasa es que ya lo he hecho antes, he medido 4, ¿vale? Perfecto. Ahora divídelo en triángulos iguales. Como lo he dibujado, un truco para hacer un hexágono perfecto sería utilizando el cuaderno. Voy a coger la regla. Sería utilizando el cuaderno, utilizaría los cuadrados, ¿vale? Entonces pongo aquí 4 y coloco la regla con 4, me tiene que quedar a la misma altura, haría una línea por aquí, ¿vale? Más o menos es complicado, pero se puede hacer, ¿vale? Tenéis que comprobar que todos los lados midan 4 centímetros, entonces aquí el alargado, porque aquí tiene que estar la otra recta, ¿vale? Tiene que estar todo a la misma distancia. ¿Veis? He utilizado esta pintura para hacerlo a la misma distancia, ¿vale? He contado los cuadros que había desde aquí hasta aquí, he contado que hubiera los mismos, ¿vale? También he contado cuántos había de aquí hasta aquí para que hubiera los mismos, para que me quede todo más o menos igual, ¿vale? Una vez ya lo he dibujado, puedo saber cuál es la apotema, que es lo que va desde el centro hasta la mitad de uno de los lados, usando la regla. Así es como lo he averiguado, ¿vale? No hay otra fórmula para averiguar la apotema, por eso es importante que lo dibujéis bien. En este caso la apotema es 3,5. 3,5 es lo que mide en este caso, ¿vale? Entonces ya puedo saber cuál es el área del triángulo, que hemos dicho que vamos a dividir esta figura en 6 triángulos iguales, ¿vale? Si lo extendiéramos saldrían 6 triángulos iguales y vamos a calcular el área de uno de esos triángulos. Sería base por altura dividido entre 2, que es la fórmula del triángulo, 4 por 3,5, 4 es la base, 3,5 la apotema, dividido entre 2. Me sale 7 centímetros cuadrados, ¿vale? Que es lo que pide el ejercicio. Hasta aquí todo correcto, lo que pasa es que vosotros tendríais que cambiar aquí 3 centímetros y averiguar vosotros mismos cuánto sería la apotema. ¿Cómo? Dibujando el hexágono. ¿Vale? ¿Cuál es el área del hexágono? Recuerdo que tengo que multiplicar el área del triángulo que ha salido, 7 centímetros cuadrados, por el número de lados. ¿Cuántos lados tenía el hexágono? 6. Entonces multiplico 7 por 6 y me sale 42 centímetros cuadrados, que sería la superficie de ese hexágono, ¿vale? Ahora vamos a ver si comprobando que si sale lo mismo usando la fórmula de perímetro por apotema partido 2. El perímetro sería 4, mide un lado, 4 centímetros, por 6 lados, por 3,5 que es la apotema, dividido entre 2. 6 por 4, 24. Vuelvo a multiplicar ahora, 3,5, 24 por 3,5 me sale 84, entre 2, 42. ¿Nos sale lo mismo? Efectivamente. Entonces simplemente no hace falta que hagáis todos esos pasos cuando queráis calcular el área de cualquier polígono regular, ¿vale? Tiene que tener todos los lados iguales. Tenemos que calcular perímetro por apotema entre 2. Solo tenéis que usar la calculadora y multiplicar el perímetro, que es el lado por el número de lados, por la apotema y dividirlo entre 2. Nada más. Espero que os haya quedado claro. Hasta luego.